chicos, hoy vamos a estar discutiendo el tema de cifras significativas para la clase de Química General 1. Este tema les digo que es bien importante que lo entiendan bien ahora, porque además de en el primer examen va a seguir siendo evaluado en los exámenes posteriores, así que es muy importante que puedan comprender bien las reglas que se utilizan para determinar cifras significativas, su importancia, porque lo van a estar utilizando durante todo el año que estén tomando Química General. Para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a hablar primero sobre lo que es medición e incertidumbre. Como sabemos, las ciencias naturales siempre van a depender de una medida y de algo numérico. Así que es importante saber que las medidas deben de ser lo más exactas posible para poder entonces estudiar estos distintos fenómenos naturales. Lamentablemente, estas mediciones siempre van a estar acompañadas de alguna incertidumbre y siempre se busca la manera de poder minimizarlas. Vamos a estar ahora discutiendo sobre dos incertidumbres que son importantes en este tema. La primera es incertidumbre absoluta, que la vamos a estar abreviando como IA. Esta se define sobre un parámetro que indica cuánto se va a desviar el valor que mediste sobre el valor real de la medida. Si el instrumento no indica la incertidumbre absoluta, hay que asumir que es 1 y se escribiría más menos 1 al último dígito de la medida que se tomó. Esta incertidumbre absoluta va a depender del instrumento que se está utilizando y de la persona que está midiendo el fenómeno. La segunda incertidumbre que vamos a estar discutiendo es incertidumbre relativa. Se va a abreviar IR. Esta incertidumbre relativa significa el parámetro que va a indicar cuán grande es la incertidumbre absoluta comparada con el valor que se midió. Bajo esta incertidumbre relativa podemos determinar si la incertidumbre absoluta afecta de manera significativa o no afecta la medida que se realizó. Para calcularlo, bien sencillo, se va a dividir la incertidumbre absoluta sobre la medida que se tomó, sobre el valor medido. Entonces, ahora vamos a un ejemplo. Aquí tenemos esta probeta, una probeta de 100 mililitros, que no se puede ver muy bien, pero indica que su incertidumbre absoluta es más o menos 0.5. La incertidumbre absoluta, por lo general, va a estar ubicada en donde está toda la información del instrumento, por ejemplo, lo que mide, a qué escala está, etc. Está indicada. Si no está indicada, pues se asume que es más o menos 1, que es lo que les dije en el slide anterior. Vamos a un ejemplo. Si nosotros tomamos 20 mililitros y lo medimos con esta probeta, reportaríamos una medida de 20 más o menos 0.5 mililitros. El 20 es la medida, el volumen que se obtuvo del líquido, y el 0.5 es la incertidumbre absoluta. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que mi medida real, la medida real del volumen que yo tomé con esta probeta, va a estar entre 19.5 y 20.5, entre ese intervalo. Esto ayuda a saber mejor en dónde es que va a estar ubicado el valor real, porque no necesariamente tiene que ser 20, ya que el instrumento indica que tiene una incertidumbre absoluta de 0.5. Entonces, para poder calcular la incertidumbre relativa, se va a dividir la incertidumbre absoluta sobre el valor de la medida. En este caso, 0.5 es nuestra incertidumbre absoluta y 20 es nuestra medida. Se divide y da un resultado de 0.025. Este valor nos va a indicar cuán significativa es la incertidumbre absoluta con la incertidumbre relativa. Bien, algo importante, la incertidumbre relativa no tiene unidades porque es una división, así que se van a cancelar. Otra cosa importante también en este aspecto es que no nos podemos dejar llevar por la incertidumbre absoluta para inferir la incertidumbre relativa.
En otras palabras, una medida que tenga una incertidumbre absoluta pequeña no necesariamente va a tener una incertidumbre relativa pequeña. Puede ser viceversa, porque siempre va a estar comparando la incertidumbre absoluta con la medida. Así que por eso es que va a variar el tamaño de esta incertidumbre absoluta y relativa. Todo lo que se pretende lograr con esto es que esta incertidumbre relativa sea lo más pequeña posible para que indique que entonces ese valor medido pues es bastante certero. Bien, ahora vamos al tema que nos compete, las cifras significativas. Las cifras significativas son muy importantes para poder reportar un resultado. Y básicamente las cifras significativas son unos números de dígitos que se van a reportar para un valor, una medida que se realizó y que van a indicar la precisión de este valor. Como todo, para determinar la cifra significativa hay ciertas reglas y ciertas consideraciones que hay que tomar a la hora de decidir la cantidad de cifras significativas que tiene un número. Vamos a comenzar. Por ejemplo, todo número que no sea 0 es significante, o sea, es importante. En este caso tenemos 4.75, ningún número es 0, todos son distintos de 0, así que para este número tenemos 3 cifras significativas, el 4, el 7 y el 5. Los 3 son importantes, así que tenemos 3 cifras significativas. Número 2, los ceros que están entre números sí son significativos, sí son importantes. Como por ejemplo, en este caso, tenemos 1.098. Este 0 está en medio de dos números que son distintos de 0, así que se cuenta para cifras significativas y por lo tanto este número tiene 4 cifras significativas. Número 3. Todo 0 a la izquierda del primer número distinto de 0 no es significante. Lo que quiere decir, en este número que tenemos aquí, tenemos 3 ceros antes del primer número que es distinto de 0, en este caso es 4. Significa que estos 3 ceros antes del 4 no son significativos, así que no los vamos a contar como cifras significativas. En cambio, el 0 que está luego del 4 y antes del 9 sí es significativo por la regla anterior, porque todo 0 que esté entre medio de números va a ser significativo. Así que en este caso tenemos 5 cifras significativas, contando el 0 que está luego del 4. Una manera más fácil de poder visualizar las 5 cifras significativas en estos casos que hay ceros a la izquierda es reescribirlo de la manera en notación científica. Más adelante vamos a discutir y a dar un ejemplo de cómo es que se reescriben los números así. Bien, la siguiente regla para poder determinar la cantidad de cifras significativas es observar el punto decimal cuando hablamos de los ceros. La importancia de un cero al final de un valor o de una medida lo va a determinar ese punto decimal. En este ejemplo que tenemos aquí de 450 sin punto, tiene 2 cifras significativas. Ese 0 no cuenta para cifras significativas y la notación científica para este valor sería la siguiente: 4.5 por 10 a la 2. Por 10 a la 2 significa 100. El 4.5 se escribe porque yo rodé el punto imaginario 3 veces. 2 veces, perdón. En este caso, ese 0 al final, pues no importa, porque no tengo un punto real. En el segundo caso, que tengo 670 con un punto decimal al final, sí cuenta ese 0. Y para efectos de este caso, tengo 3 cifras significativas. La notación científica sería 6.70 por 10 a la 2. El por 10 a la 2 significa 100 y el 6.70 son los números que tengo. Pueden ver que en este caso está escrito el 0 porque sí cuenta como cifras significativas, así que lo tengo que escribir en la notación científica. Para definirles mejor lo que es la notación científica es una manera en que podemos reescribir
números de la forma ax por 10 a la n, en donde a es un número entero entre el 1 y el 10, y que el número que está a la izquierda del punto decimal va a ser distinto de 0, y donde n es un número entero. N puede ser positivo o puede ser negativo. Los números que hemos estado discutiendo hasta ahora han sido números con incertidumbre, que son medidas, etcétera, pero también existen números exactos. Los números exactos, pues, no llevan consigo incertidumbre, como por ejemplo, cuando contamos objetos individuales, tenemos aquí el ejemplo de 5 estudiantes, pues no cabe la menor duda de que hay 5 estudiantes. No hay una probabilidad de que hayan 4.9 estudiantes. Son 5 exactamente. Cuando utilizamos comparaciones como definiciones, igualdades, también son números exactos. Si alguien me preguntara qué es un pie, una medida de un pie, yo le respondo 12 pulgadas. Un pie es igual a 12 pulgadas. Eso es exacto. Yo no puedo decir que un pie es igual a 11.5 o a 12.1. Es exactamente 12 pulgadas. Por otra parte, también tenemos los números enteros que están en ecuaciones. Este ejemplo que les muestro aquí, lo más seguro lo discutan en la clase, y es la fórmula de la circunferencia de un círculo, y ese 2, que es un número entero, es un 2 exacto. Yo no puedo, por mi decisión, cambiarlo a 1.9. Es 2 y exactamente 2, y no cabe la menor duda, tampoco tiene un rango que yo pueda decir, bueno, es más o menos 2. Es exactamente 2. Y es a eso que se refiere con los números exactos. Vamos ahora a una practiquita de lo que ya hemos discutido, de cómo poder identificar las cifras significativas en un valor, y lo vamos a expresar en notación científica para practicarlos también. Bien, el primer ejercicio que tenemos es 45.780 mililitros. Como pueden ver, este número no tiene un punto al final, así que este 0 no lo vamos a contar para la cifra significativa. Quiere decir que este valor, este volumen, tiene una cantidad de cifras significativas de 4. 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. ¿Cómo yo reescribo esto en notación científica? Bien. Sabemos que todo número tiene imaginariamente un punto decimal al final, así que ese punto es lo que vamos a estar rodando para poder lograr obtener un número que esté entre el 1 y el 10. Así que yo voy a rodar el punto 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Y me resulta 4.578. ¿Por qué no lo ruedo 3 veces? Si ruedo el punto 3 veces, el número que obtengo es 45.78. Evidentemente no es un número entre el 1 y el 10. Así que pues lo ruedo una vez más y ahí es que entonces obtengo este número. Por 10 a la 4. ¿Qué significa el 4? El 4 significa las veces que yo tuve que rodar el punto imaginario para poder alcanzar este valor. Y luego de eso se escriben las unidades. Muy importante no olvidar las unidades. En el segundo ejercicio podemos ver que tenemos que el primer número diferente de 0 es este 3 que está aquí, lo que significa que todos los ceros a la izquierda de ese 3 no significan y no los tomaremos en consideración para la cifra significativa. En este caso, este valor tiene 1, 2, 3 cifras significativas, porque el 0 que está entre el 3 y el 9 sí cuentan como cifras significativas. Y para poderlo reescribir en notación científica, lo que hacemos es lo siguiente. El punto decimal lo vamos a rodar hasta luego del 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares decimales. ¿Por qué después del 3 y no antes del 3? Porque según la regla de notación científica, el número que esté a la izquierda del punto debe de ser distinto a 0. Así que
como resultado de esto tendríamos 3.09 por 10 a la negativo 6. El 6 indica cuántos lugares decimales movía el punto y el negativo la dirección. En este caso movimos el punto de izquierda a derecha, así que el signo es negativo. En el caso anterior habíamos movido el punto de derecha a izquierda y el exponente es positivo. En el tercer caso tenemos 50.460 segundos y tiene un punto decimal al final, lo que indica que este último cero sí es significativo. Para efectos de este valor tenemos 5 cifras significativas: 1, 2, 3, 4, 5. Para reescribir este número en notación científica, este punto decimal lo vamos a rodar 1, 2, 3, 4 lugares decimales hacia la izquierda hasta lograr este valor, 5.0460 por 10 a la 4. A la 4 porque movimos 4 lugares decimales. En la notación científica, como pueden ver, el último cero está escrito, porque según indicamos al principio, este cero sí es importante, así que se debe de contar para la cifra significativa y reescribir la notación científica. En el primer caso, como pueden ver, el cero no está incluido en la notación científica. Bueno chicos, hasta aquí el tema de cifras significativas parte 1. Para conocer cómo utilizar estas reglas en los cálculos matemáticos, vean el video titulado Cifras significativas parte 2. Recuerden practicar mucho y les deseo mucho éxito. Sigan practicando.